Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro devocional una vez más, nuestro estudio. Yo creo que está más que claro en el tema que estamos tratando, el tema que estamos abordando, y estamos en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Hay muchas cosas que quiero seguir analizando en relación a este capítulo, bueno, más bien esta carta, pero en particular este capítulo que es necesario seguir profundizando en él. El domingo pasado, de manera muy rápida, explicaba algunos, más bien en base a una pregunta que yo he venido haciendo: ¿cómo es que nosotros sabemos si estamos edificando correctamente? Yo preguntaba, ¿cómo sé si yo estoy aplicando esa verdad bíblica a nuestra vida o a mi vida? Porque si yo estoy estudiando una verdad que está fundamentada en la verdad de Cristo, mi responsabilidad al cuidar de ver cómo estoy sobreedificando es preguntarme, bueno, ¿cómo estoy aplicando esa verdad a mi vida? Y ese es el punto al que yo te quiero llevar, porque yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, ¿cómo estás no solamente edificando, sino cómo estás aplicando esa verdad? Esas eran las dos preguntas que yo estaba cuestionándote el domingo anterior, y quiero seguir partiendo de ahí, porque mi idea es llevarte al punto al que también te llevé el domingo anterior, hacerte entender que edificar, hermanos, en el contexto bíblico también tiene que ver con ayudar a otros. Es decir, yo te decía que, estoy haciendo una breve introducción, que edificar sobre el fundamento, o saber que estoy sobre edificando en el fundamento, me permite a mí comprender que estoy en la verdad, cuido esa forma en la que estoy sobre edificando, pero al mismo tiempo yo estoy ayudando a otros para que se edifiquen sobre ese fundamento que es la verdad. Yo te ponía como ejemplo claramente, y fue muy, ¿cómo se dice? Bueno, ya fue obrado, fue una obra de Dios, fue algo que Dios orquestó, ¿no? Se presentaron los bautizos. Yo te decía cómo los bautizos a nosotros, que fue el ejemplo que te ponía, nos permite a nosotros ver cómo estamos ayudando al hermano para que, en obediencia a lo que Dios establece, ellos vayan y testifiquen su fe públicamente, y por consecuencia obedezcan, se bauticen, sean bautizados. Pero esa es una forma en la que nosotros estamos, o podemos decir que estamos edificando en la verdad, porque hay muchas otras formas y yo quiero irlas trabajando poco a poquito. Pero el punto es que tú entiendas que yo sé que estoy aplicando esta verdad, hermanos, en la medida en la que yo ayudo a otros a sobreedificar. En este caso, a mi hermano. Otra verdad en relación a esta pregunta que yo te hacía: ¿cómo aplico esta verdad bíblica a mi vida? Bueno, edificar, hermanos, te decía, es construir, pero construir sobre el fundamento, y esto tómalo en cuenta, es bíblico, ahorita lo vamos a analizar más a fondo, me dirige a colaborar con su pueblo. Yo me edifico sobre la verdad, yo cuido de cómo estoy sobre edificando, yo ayudo a otros a edificar en esa verdad, pero yo colaboro con el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios crezca, obedezca, analice lo que Dios está o establece en su palabra. Y esto claramente a nosotros nos enseña que no nos podemos edificar a nosotros mismos, hermanos. Es decir, no hay cristianos solitarios. No hay cristianos que puedan crecer de manera aislada y decir, bueno, esta es la forma en la que yo quiero conocer a Jesús, la que yo quiero interpretar la Escritura, y me alejo de los demás, cuando el mensaje para yo poder edificar sobre el fundamento es directamente que tú tienes que aprender a colaborar con el pueblo de Dios. Y resistirse a lo que Dios establece, hermanos, es completamente antibíblico. Déjame te lo pongo de una manera más clara. Dios quiere que colabores con tu hermano que está a tu lado, para que entiendas. Dios desea que en este principio, en esta verdad o en este fundamento que te estoy compartiendo, tú entiendas que tu hermano que está a tu lado es tu colaborador, es tu ayudante, es un obrero junto contigo en esta viña en la que estamos trabajando. Y estamos edificados o sobreedificándonos en esa cabeza del ángulo que es Jesucristo, pero sus colaboradores necesitan entender que todos tenemos una función, y tu función en el cuerpo de Cristo es vital para mi crecimiento. O sea, yo necesito de ti para que
para yo crecer y tú necesitas de mí para tú de la misma forma continuar creciendo. Déjame te leo de una manera más específica cómo lo dice Pablo a la carta de Éfeso también, capítulo 4, versículo 16, si quieres anotar o ir conmigo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Toma nota en eso porque lo vamos a analizar después. Es Él, hermanos, el que hace que este cuerpo encaje, como dice, perfectamente. Y cada parte al cumplir con su función específica, ojo con eso, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a los demás, ayuda a que los demás se desarrollen. Ese es el punto al que yo quería llegar. Y entonces todo el cuerpo crece y está lleno de amor, está sano y lleno de amor. Fíjate cómo tu función, la función que Dios te ha permitido desarrollar, el don, los dones que Dios te ha dado, o las funciones que haces, cualquiera que sea, en beneficio, en contribución del cuerpo, lo que tú estás haciendo, esa función es algo que a mí me edifica. Y ahorita veía a mis hermanos ahí duro y dale con las pinzas y con no sé cuántas herramientas y tú, yo espero y no sea tu forma de pensar porque no es algo sencillo, por supuesto, pero es una función específica de ellos. A mí se me enredan las pinzas entre la mano, la verdad, yo no sé mucho de herramientas, a veces las ando confundiendo las medidas de tornillos y cosas de esas, pero no quiere decir que no pueda hacerlo, sí lo puedo hacer, pero ellos tienen una función específica. Así como yo tengo otra función específica, tú tienes otra función en especial. El punto es que eso me ayuda a mí para que yo pueda desarrollarme en el conocimiento de la verdad. Porque eso me edifica, contribuye en mi crecimiento, me ayuda a crecer, como dice la Escritura, sano. Y otra verdad que vamos a analizar después, lleno de amor, por supuesto del amor de Cristo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, y déjame enfatizarte esto una y otra vez, es que su cuerpo, hermanos, el cuerpo de Cristo está compuesto por colaboradores. Cada uno trabaja en una función específica, todos realizamos una función y de manera colectiva cooperamos, colaboramos, cumplimos con esa función, nos estimulamos el crecimiento, la santidad de Dios permea en su cuerpo porque esa es la característica fundamental y nos permite desarrollarnos en santidad, sanos y llenos de amor. Efesios 2:20, voy a repetírtelo para que analices la palabra que nos hace comprender cómo este cuerpo se desarrolla y crece y es estimulado al crecimiento, pero también a colaborar entre los mismos hermanos que componen ese cuerpo. En la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2:20 dice juntos. Yo no sé cómo diga en tu versión, pero en la mía dice juntos constituimos su casa. Ese juntos habla de una colaboración entre tú y yo, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Dice el versículo 21, estamos cuidadosamente unidos en Él, todos nosotros los que conformamos la familia de Dios, y vamos formando un templo santo para el Señor. Yo te pregunto, ¿cómo se va constituyendo o formando ese templo para el Señor? Trabajando, colaborando, ayudándonos. ¿En qué sentido, hermanos? Y ahorita lo hablábamos, precisamente estaba hablando con el hermano Leonel y Agustín y hablaba cómo ahí está animando a alguien que conoce de manera muy, muy cercana, está formando, está santificando, edificando a otro hermanito con el propósito de que él llegue al conocimiento del Señor. Pero date cuenta que la función, aunque él la tiene en particular porque convive directamente con él, ciertamente no es una función directamente de él, es una función que me responsabiliza a mí también. Y eso lo podemos ver también en el ejercicio del pastorado, fíjate. Porque el pastor ciertamente tiene la función de traer el mensaje, de edificarnos con la palabra de Dios, pero la función del pastor, hermanos, no es únicamente que él haga esa función. Es decir, lo que yo quiero decirte es que yo tengo una función similar en ese sentido contigo. En el sentido de que yo tengo que buscar colaborar contigo, yo tengo que buscar la manera, ahora sí que afanadamente puedo decir esa palabra y jactándome en el Señor, en los dones que Él me ha dado, para edificarte. Yo puedo presentarte el mensaje, yo puedo presentarte, seguirte recordando lo que Dios establece, para ayudarte, para seguir colaborando contigo en este
en esta verdad a la cual estamos siendo llevados, formar un templo santo para el Señor. En Cristo ustedes son juntamente edificados. Fíjate, es en Cristo ustedes son juntamente edificados. O sea, es en Cristo que somos edificados, pero es en la colaboración los unos con los otros, en la que nosotros permitimos que este cuerpo esté desarrollándose de manera sana, esté creciendo, vaya al conocimiento del Señor y constituya ese templo santo. ¿Por qué un templo santo, hermanos? Porque ese es el propósito para el cual tú y yo estamos reunidos y para el cual existimos, para alabanza y gloria de Dios. Amén. Ese es el propósito. Él dirige esta edificación, Él coordina todas las cosas, Él hace que encajen perfectamente, pero eso nos implica o nos impone, si se puede decir de alguna manera, a nosotros una responsabilidad, y eso es colaborar, hermanos. No nos encargamos de la subsistencia del cuerpo, es Él, el Señor, la cabeza del ángulo, el Señor de la iglesia, el Señor del cuerpo, de esta edificación, quien hace que el cuerpo encaje perfectamente. Nosotros nos ocupamos de su voluntad. Nosotros no nos encargamos de la estabilidad de las cosas que Dios está haciendo en esto que Él está edificando, porque ciertamente nosotros somos los edificadores, pero Él es la cabeza del ángulo, Él es la piedra angular. Su reino no es inconmovible, no a veces parece que quiere sacudirse y a veces parece que quiere caerse. No, hermanos, este reino es inconmovible y es en el que tú y yo estamos sobre edificando. Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, no se estremece, demostremos con gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Analiza esto. Su reino es inconmovible y nosotros en gratitud, en obediencia, seguimos edificándonos porque entendemos, hermanos, que estamos edificando un templo santo, pero lo hacemos buscando la reverencia, buscando que sea el temor de Dios el que nos lleve. No nos encargamos, y esto es algo bien interesante, analizando esta palabra de colaborar, que ahorita voy a explicar el significado un poquito más a fondo. No nos encargamos, hermano, y esto es paradójico, de la realización per se de este edificio o la conclusión de la edificación, vaya, la finalización de este templo espiritual, el cual nosotros estamos edificando. Hermanos, Él es el Señor de la obra. Su obra no está en juego, no depende de si tú lo tomas con seriedad o no, no depende de si tú quieres edificar o no has entendido lo que Dios está haciendo a través de ti en favor de su iglesia para que tú edifiques a su iglesia. Voy a decir algo y espero que no suene fuerte, pero es lo que es. Y es así. Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacer lo que Dios tiene que hacer. Por su gracia estamos colocados en este lugar. Nosotros nos ha iluminado nuestro entendimiento. Buscamos hacer responsablemente nuestra función, pero nosotros hacemos lo que Dios nos enseña o manda hacer y nos está dirigiendo para sus propósitos. Y coloca en nosotros, en nuestro corazón, ese sentido de responsabilidad y compromiso para que lo hagamos con gratitud, hermanos. O sea, yo ahorita, por ejemplo, presento una enseñanza y vamos a compartir la alabanza. Hermanos, esto no es una imposición. Esto no es, ay, si no lo hago yo, nada va a salir, nadie lo hace. Dios está y habita en gloria, amén. En Él está la gloria y lo que Él está haciendo no depende de un hombre ni depende de todos los hombres o mujeres que conforman el cuerpo. Él embellece el cuerpo, Él lo sustenta, Él le da estabilidad, pero coloca en nosotros ese gran sentido de responsabilidad. Y me gusta mucho cómo te lo explicaba ahorita en el pasaje de Hebreos capítulo 12:28, porque es esa gratitud que Dios me ha dado la que me permite nos permite a nosotros entender lo que Dios desea que comprendamos en su palabra, pero me hace crecer en temor, me hace crecer en reverencia. O sea, entiendes por qué lo estás haciendo. Es para su gloria. Déjame te explico ahora el concepto de colaborar. Y está bien interesante, fíjate. Dice, colaborar significa trabajar con otras personas en la realización de una obra. Es un concepto que encontré en un diccionario X.
Pero en el diccionario Strong, fíjate lo que dice, sunergos. Y esta es una palabra compuesta del verbo, o más bien de la palabra que tú conoces, que se llama sinergia. Lo explicaba, no sé si Enrique el domingo pasado o antepasado, pero es esa colaboración, o energía, ¿no? Que trabaja con dos o más personas, que implica, por supuesto, una organización para el desarrollo de algo en particular. Es la suma de esas dos fuerzas, si se puede decir así, para un objetivo. Pero la palabra sun, de sunergos, de sinergia, significa junto. Aerjo, otra palabra compuesta del mismo sunergos, significa trabajar. O sea, trabajar juntos. Eso es lo que está diciendo. Eso es colaborar, en pocas palabras. Trabajar juntos. Y yo amo trabajar con su pueblo. Y yo agradezco a Dios por esa oportunidad. Yo no sé si tú das gracias a Dios, pero ese es un privilegio que Dios nos ha dado. Y hermanos, y cuando lo hacemos en los términos de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios, buscando conocer más de Dios, esta verdad nos aplaca más en el amor de Cristo, no para colocarnos como comandantes o líderes, nos aplaca para someternos en el amor de Cristo y buscar crecer en el conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo, hermanos, ver las necesidades que existen dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y buscar edificar a otros, buscar colaborar con ellos para que el cuerpo crezca, que ese es el propósito. La palabra colaborar está muy relacionada, hermanos, con una práctica armoniosa, con la armonía, y la vamos a ver también, con esa sinergia entre, me gustó cómo lo explicaba no anoté la fuente, me parece que era un comentario de Matthew Henry, no estoy seguro, no recuerdo, pero dice, colaborar es la existencia de una armonía práctica o sinergia entre la fe vertical y las obras de manera horizontal. O sea, yo tengo entendido mi relación con Dios, mi comunión con Dios, me lleva, por supuesto, a trabajar, pero trabajar no solamente por trabajar, sino buscar colaborar, buscar coordinarme, cooperar con ustedes para los propósitos de Dios. Es ayudar a otros para que comprendamos cuál es el propósito de nuestra fe, una fe coherente, una fe donde motive al creyente a su relación con Dios, pero de la misma forma que vea las necesidades y la imperiosa necesidad que tenemos, valga la redundancia, de colaborar como familia de Dios para el crecimiento de esta iglesia, para el crecimiento más bien del cuerpo de Cristo. Una pregunta aquí nada más, y analizando este punto, yo meditaba en lo siguiente. ¿Tú te imaginas una iglesia que predica la verdad, pero que no sabe trabajar de manera conjunta, que no sabe colaborar o cooperar entre ellos? O sea, cuestiónate esto. Imagínate una iglesia que afirma predicar la verdad, pero que no sabe trabajar hombro a hombro. Que ve las necesidades del otro, que está creciendo ahí medio torcidote, ¿no? En su doctrina, y no es para decirle, ven, o sea, mira, te voy a explicar qué dice Dios, qué enseña Dios. O que ve las necesidades y es indiferente, que no sabe ponerse de acuerdo, que no sabe organizarse. ¿De qué clase de fe estamos hablando, hermanos? ¿De qué clase de sobreedificación, permítame emitir un juicio bíblico en ese sentido, estamos hablando, si no es sobreedificar en la verdad de Dios que nos lleva a colaborar? ¿De qué clase de fe y sobreedificación estamos hablando si una iglesia no sabe o colaborar entre ellos o es indiferente a las necesidades del pueblo? 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Si estás anotando, es 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Pablo lo dice, nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y Pablo mismo, incluso más adelantito ahí en el capítulo 4, versículo 1, que todo hombre nos considere como administradores de los misterios de Dios, siervos de Dios. Ahora bien, es necesario que el administrador sea hallado fiel. Date cuenta cómo está hablando de una persona que sabe colaborar, está hablando de una persona que se conoce administrador de los misterios de Dios, del conocimiento de Dios,
que se considera a sí mismo incluso siervo de Cristo nada más. En ese sentido, nosotros llegamos a la convicción de que es Él quien nos predestina, Él quien nos llama, Él que nos llama a servirle, pero al mismo tiempo es Él quien me enseña a unirme a sus propósitos, porque el yo unirme a sus propósitos, unirme a Cristo, me une a sus planes. Unirme a Cristo me une a sus propósitos. Y el propósito de Dios es que tú colabores con su iglesia. MacArthur hacía un comentario en este sentido y decía, todos los ministros, hermanos, todos, y eso incluye todos, decía mi pastor, o dice, todo es todo. Todos los ministros son obreros igual en el campo de labor. Todos los ministros son iguales. Son obreros igual en el campo de labor. Hermanos, solemos emitir muchos juicios en contra de personas incrédulas que actúan incorrectamente en la fe que ellos afirman tener, en doctrinas que perversamente están desarrollando, la que sea, no voy a entrar en detalles. Pero ¿qué hay de la iglesia, hermanos, que afirma estar en la verdad? Y quiero seguir enfatizando un poquito esto, pero no sabe trabajar en equipo. ¿Qué hay de esa iglesia que afirma estar sobreedificando en la verdad, pero que no sabe trabajar en colaboración con los demás? Bueno, yo estoy tratando de meter esto en tu mente hoy para que tú entiendas y tú y yo entendamos de que edificar y saber que yo estoy edificando en la verdad y que yo estoy poniendo en práctica esta verdad bíblica de Efesios 2:20 es que yo tengo que aprender a trabajar colaborando con los demás. Trabajar hombro a hombro contigo. Luchar hombro a hombro contigo. Unirme incluso a veces hasta en tu dolor. Unirme incluso en tu necesidad, cualquiera veces que pueda ser. Porque esta es la voluntad de Dios. Yo no voy a terminar, voy a concluir ya esto que estoy diciéndote, pero me gusta mucho cómo esta verdad de colaborar unos con otros es parte del propósito de Dios para su pueblo. Y te lo voy a leer, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. ¿Cuáles? Una de ellas es esta, colaborar, trabajar juntos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo que su iglesia no sabe trabajar en equipo? Pues eso es contrario a la fe correcta, a la fe que Dios desea llevarnos. Pero date cuenta que Él nos preparó para este propósito. Y la idea es que colaboremos en esa verdad. Hermanos, no voy a terminar ya de leerte otra cita porque me va a llevar más tiempo, pero por favor, medita en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 14, porque nos habla precisamente de una gran serie de verdades. No quiero reiterarlas porque me va a tomar mucho tiempo leerla, pero todo lo que yo encuentro en esta verdad de Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, es que al final el mismo apóstol Pablo termina diciendo una palabra que yo la reiteré también hace un momento de una manera muy enfática. Para alabanza de la gloria de su gracia. Grábate esto, hermano. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esa es la verdad, hermanos, por la cual tú y yo, y necesariamente tenemos que entender así, necesitamos aprender a colaborar. Porque eso es edificar en la verdad. Esta verdad la repite muchas veces, al menos en la Nueva Biblia de las Américas, esa versión, y la enfatiza una y otra vez, gratuitamente, en el amado, para su gloria, para su alabanza, y fue gracia. Amén. Fue gracia, hermanos, podemos colaborar unos con otros, y necesitamos crecer en esa verdad, porque esa es parte del propósito de Dios para nuestra edificación. Amén. Bendito Señor, cuántas gracias te damos, Señor. Tú siempre has sido tan claro en tu palabra, tan preciso, Dios, en lo que nos ordenas y nos demandas estudiar en ellas tu verdad, tus propósitos, edificarnos, Señor, y mirar cómo edificamos, pero también a la par de cuidar cómo sobreedificamos, Señor. Que esa verdad, Señor, sea una verdad aplicada en nosotros. Padre, que podamos no solamente ayudarnos, sino también colaborar unos con otros para que este cuerpo se vaya fortaleciendo, se vaya entrelazando, se vaya creciendo
en sanidad, más bien sanamente, de manera perfecta, Dios, porque tú lo haces que así crezca. Y rogamos que esta verdad, Señor, cada vez sea más firme y más correcta entre nosotros, Señor. Corrige todo lo que tienes que corregir y enséñanos, Dios, redargúyenos y llévanos a esta verdad para ser edificados en tu palabra, que por gracia la hemos recibido en nuestros corazones, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Bendecido día, hermanos.